Eso, valorar. La valoración mutua. Tenemos que aprendernos a valorar como esposo, como esposa, el saber que la persona que tenemos a nuestro lado ha sido la que Dios ha puesto, y muchas veces esa persona puede tener errores, puede tener de pronto muchas cosas que a veces nos incomodan, nos molestan, pero lo más importante es nosotros valorar a la persona como tal. ¿Qué es lo que representa la persona para nosotros? ¿Qué es lo que es esa persona para nosotros? En la vida nuestra, ¿qué valor tiene esa persona? Y tenemos que valorar al cónyuge. Muchos matrimonios, después de un tiempo, cuando de pronto se muere el esposo o la esposa, dicen, ¿cómo lo amaba? ¿Cómo lo extraño? Pero en vida realmente nunca le dijeron cuánto valía esa persona para ellos. Tenemos que empezar a valorar y empezar a expresar la valoración de las personas aquí, en este momento, cada día de su vida. Cada vez que ustedes se despierten y encuentren a esa persona a su lado, valoren esos momentos, valoren esa persona, todo lo que ella hace para usted y lo que no hace para usted. Porque muchas veces hay mujeres, por ejemplo, que les gusta ser muy especiales, hay otras mujeres que no son tan especiales, pero son las personas que están a nuestro lado. Y son personas que tenemos que valorarlas tales y como son. Por eso Dios, vamos a leer palabra, porque esto hay que leerlo con la palabra de Dios. Filipenses 1 del 3 al 6, vamos a empezar con ese versículo. Filipenses 1 del 3 al 6. Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. Pablo le estaba hablando ahorita a la iglesia de Filipo. Dilo, mi hermano Javier, dilo. Del 3 al 6. Sí, señor. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Pablo les está diciendo que ellos tenían errores. La iglesia de Filipo tenía errores, pero que Dios en su misericordia les va a ir perfeccionando la obra en ellos. Es lo mismo que sucede en el matrimonio. Llegamos al matrimonio, hay muchas cosas que de pronto son muy lindas al principio, todo, pero a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que hay de pronto errores, falencias, y cuando llegamos a los pies de Cristo, empiezan a haber todavía más cosas que empezamos a ver que son duras para manejar, duras de dejar. Muchos de nosotros venimos del mundo, muchos de nosotros venimos de otra religión, donde tenemos que dejar costumbres, hábitos, y a veces para una persona se le hace muy fácil de pronto dejar un hábito, pero hay otras que no es tan fácil. Las mujeres, por ejemplo, es difícil dejar ciertos hábitos que estaban acostumbradas a llevar en lo que vivían en el mundo, muy difícil. Y déjeme decirle que para la mujer es muy difícil cuando llega a una iglesia pentecostal, porque tiene que dejar muchos hábitos que de pronto venían ya acostumbradas. El varón también. Dejar vicios es una de las cosas más difíciles. Un vicio es algo que se arraiga en la persona y es difícil. Por eso cuando veamos un hermano que está llegando recién o que tiene algún vicio, por ejemplo de cigarrillo, de algo, tenemos que tener misericordia con esa persona porque no es fácil dejarlo. Entonces Dios lo coge en su proceso de maduración, en su proceso de vida. El matrimonio se trata de eso, un proceso de vida. En el matrimonio, mis hermanos, no se van a acabar los problemas. Todo el tiempo hasta que usted se muera van a haber problemas. La situación es cómo los vamos a manejar. ¿Cómo vamos a valorar lo que vale una persona, lo que vale la otra? ¿Qué importancia le estoy dando yo a la persona en los problemas? ¿Qué importancia hay? Para mí es más importante el problema o la persona. ¿Qué es lo que más debo darle valor? Porque muchas veces le damos más valor al problema que está en sí, pero no le estamos dando valor a la persona que está inmiscuida ahí. Y es la persona que amamos. Es la persona que de pronto es especial con nosotros, es la persona que tiene en cuenta nuestras cosas. Entonces, ¿a qué le damos valor? ¿Qué es lo que más vale para nosotros? ¿Un problema? ¿O la solución de ese problema para nosotros poder estar felices y tranquilos y en paz? Para que la persona se sienta valorada.
Entonces, muchas veces el orgullo, el egoísmo nuestro, no nos deja valorar a la persona tal y como es. Y muchas veces nosotros no aceptamos a la persona como es. Queremos cambiarla a nuestra manera de pensar. No me gusta que me deje los cajones de la cocina abiertos, por favor. Entonces, quiero cambiarlo porque a mí no me gusta. Pero entonces, ¿qué debo hacer? En el proceso, mientras que él cambia, no voy a desvalorar a la persona. Para mí es muy importante esa persona, pero no porque cometa un error, yo ya voy a quitarle la importancia de esa persona, no. Entonces, más bien lo ayudo a que cambie esa forma de hacer las cosas. Lo ayudo. No lo voy a cambiar porque yo quiera, sino que lo ayudo. Entonces, mis hermanos, esto de valorar, este tema de valorar a la persona, tomémoslo en serio, porque es que de verdad vemos que las parejas no se están valorando. No se están valorando. El hecho de tú no tener en cuenta qué necesita tu esposa es no valorarla. El hecho de qué necesita tu esposo y no tenerlo en cuenta es no valorarlo. Y no solamente estoy hablando en las cosas materiales. No, estoy hablando también en las cosas emocionales, que es donde más se ve la falta de valoración de las personas. Amén. Las emociones, todo ser humano las tenemos. Los varones de pronto no las demostramos, pero sí las tenemos. Entonces nosotros, no crean mujeres que porque nos vemos muy fuertes, en nuestro corazoncito a veces no nos dan ganas de llorar. Sí nos dan ganas de llorar, lo que pasa es que nos aguantamos. El no llorar, porque nos queremos mostrar muy machos. Pero entonces el valorar va más allá del decir te amo, o del decir buenos días, o del decir ¿cómo estás? El valorar va mucho más allá. Valorar, ¿saben qué es? Valorar es aceptar a la persona con errores y defectos. ¿Estamos dispuestos a aceptar los errores? ¿Estamos dispuestos a aceptar? Eso es valorar. Y vamos a leer otro versículo, Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. ¿De dónde lo trajo? Señor, aquí hay café colombiano. Voy a poner en los vasos Starbucks. Bueno, gloria a Dios. ¿Quién tiene el versículo? Una mujer, por ejemplo, sería bueno. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Amén. Léalo, mi hermana Tamara. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sígame, hermano. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oigan, mis hermanos. O sea que si tú tienes una esposa que está consagrada a las cosas de Dios, que cree en lo que la palabra le está llevando, que se dedica a estar pendiente de eso, ya tienes que valorar eso tremendamente. Debemos poner eso por encima de muchas otras cosas. Porque mire lo que Dios dice ahí, somos linaje escogido. ¿Ah? Nación santa. Oiga, ¿usted sabe lo que es ser linaje escogido? Linaje habla de una tendencia, de una historia completa. O sea que nosotros estamos siendo incluidos en la historia que empezó en Abraham, en Isaac, en Jacob. Venimos de ahí. Oiga, qué privilegio, qué valor el tener una mujer a mi lado que cree en esa promesa, que cree en ese linaje. Y ella es de ese linaje. Ya de por sí yo debo darle valor a mi esposa total, porque es de un linaje escogido, de real sacerdocio. Su esposo, mi hermana, es autoridad porque es real sacerdocio. Amén. Oiga, eso es un privilegio, mi hermana. En este tiempo tan lleno de tantas cosas inmorales,
el conseguir un varón que sea un linaje escogido. Amén. Valoremos eso. Valora que tu esposo, que tu esposa están en ese sentido, que le dan importancia a ese sentido. Y dice que tenemos misericordia, porque ya somos pueblo. O sea que la misericordia que habla del aceptarnos tales y como somos, De perdonarnos. de perdonarnos, de que tenemos errores, pero eres linaje escogido. Ay, que de pronto ella me da mucha cantaleta en las cosas, pero es linaje escogido. Es real sacerdocio. Entonces yo tengo que valorar más lo que Dios ha hecho espiritualmente en nuestras vidas que lo que vivimos materialmente en este mundo. Muchas veces le damos más valor a lo que tenemos, a lo que hacemos, a lo que nos ideamos, que a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahí está el error a veces en el matrimonio, que por eso es que nos fijamos en tantas cosas que son vanas, banales, así como decía el sabio Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque al fin de cuentas eso no nos va a servir para nuestro desarrollo como personas, como hijos de Dios. Más bien valoremos lo que nosotros hemos recibido de Dios, las cosas que nos ha enseñado el Señor, y apliquémoslas a la vida. No vivamos de lo que tenemos, no vivamos de lo que somos o lo que hacemos, o que estudié yo, o que mi esposa es tal, o que mi esposa es esto, o que mi esposo es esto. No, valoremos de verdad a la persona tal y como es, con sus errores a veces de desorden, sus errores a veces de olvido, sus errores a veces de vicio. Miren, tuvimos, perdóname mi amor, yo sé que vas a hablar, pero tuvimos aquí una hermana. Ella venía aquí a esta clase porque ella nos decía, yo quiero aprender el cómo tratar de ayudar a mi esposo a que se acerque a Dios. Y esa hermana venía a todas las clases y recibía las cosas, y como hablábamos a veces de que las mujeres deben ser sabias en su hablar, sabias en su mover, y ella recibió. Tanto fue lo que ella quiso ponerle el corazón a todo esto, que ella empezó a cambiar en su forma de tratar a su esposo, en su forma de hacer las cosas en su casa, en sus hábitos, empezó a cambiar todo eso. Pues mis hermanos, al mes de ella empezar a hacer todas esas cosas, el esposo estaba aquí en la iglesia, se bautizó, recibió, adoraba, alababa, Recibió el Espíritu Santo. recibió el Espíritu Santo. O sea que sí hay poder en eso. Sí, amén. Si hay poder en lo que Dios nos da, y cuando nosotros empezamos a cambiar esos hábitos malos, ahí vemos los resultados. Pero es aplicar. No es que, por ejemplo, nosotros les decimos, mis hermanos, por ejemplo, los del seminario, me encantó lo que me dijo el hermano Gustavo la otra vez. Yo empecé el seminario, cuando él empezó el seminario les digo, nosotros vamos a dar este seminario, pero ya ustedes después de este seminario no es que van a estar buscando al pastor para solucionar, no, ustedes ya tienen las herramientas para solucionar las cuestiones. Porque si no las aplicamos entonces, ¿de qué nos sirve tanto seminario? Miren, hay seminarios por todo lado. Usted puede ir a un curso de matrimonial, usted puede ir con el mejor pastor de Europa, de África, de todo lado. Vaya y tome lo que quiera. Mi hermano, si usted no aplica nada, de nada le sirve. Lea la palabra de Dios. Si no la aplica, ¿qué es? Palabra muerta. Porque de nada le va a servir. Entonces, valoremos lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Valoremos lo que estamos haciendo, por ejemplo, en esta iglesia. Yo le digo una cosa, yo valoro mucho esto. Nosotros hemos llegado a esta clase donde ha llegado solo una persona, pero la damos de la misma manera. Y le damos gracias a Dios porque el pastor se dedica a la familia. Amén. Nosotros recorrimos 10 años, iglesias, 10 años, donde le decíamos a los pastores, pastor, mire, para las familias este tema, esto va a ser de bendición. No, aquí no necesitamos eso acá. O muchas veces pensaban que era que queríamos sacar las ovejas y irnos a hacer otra iglesia aparte. Muchos nos decían muchas cosas. Pero cuando llegamos acá, yo valoro mucho lo que hizo el pastor Brian, de permitirnos abrir lo que es seminario
clase y tener un ministerio de matrimonios que nos podamos dedicar a eso. Amén. Mis hermanos, porque necesitamos ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. Cada vez que hablamos de estos temas, nos ayudan. Porque caemos en cuenta de las cosas que tenemos que cambiar. ¿Qué vas a decir, mi vida? No, que es triste escuchar a hijos de Dios que ya han escuchado palabra, que hemos escuchado las promesas del Señor y que están casados diciendo soy infeliz. Eso es triste de parte de nosotros, que nosotros lleguemos a pronunciar esas palabras, porque entonces estamos prácticamente como no valorando lo que Dios nos ha dado. Es cierto, no vamos a estar siempre de acuerdo en todo, pero de lo que sí hemos aprendido mi esposo y yo, que de cualquier situación y problema que tengamos, esa situación es esa situación. Eso no tiene que ver nada con el amor que yo tengo hacia él o que él tiene hacia mí. Muy Eso no importante cambia. que nosotros aprendamos a diferenciar eso. Cuando estábamos al principio no sabíamos diferenciarlo y vivíamos bravos y como en cierta manera a ver yo qué le hago a él porque me dijo esto. En el botón de venganza. ¿Sí me entiendes? A ver yo qué le hago porque él me hizo esto, espera y verá. Pues ahora no le voy a hacer comida, pues ahora no le voy a tener jugo cuando venga, pues ahora no voy a hacer que mis hijos salgan a la puerta y lo saluden. Eso éramos antes. Pero ahora en Cristo Jesús ya la situación cambia porque el Señor lo voltea todo. Antes nosotros actuábamos así, antes de recibir las herramientas, de recibir lo que el Señor nos ha dicho. Pero una vez que hemos recibido la palabra podemos llegar a tener alguna discusión, podemos llegar a estar sacando a la luz algo que no está bien en nuestra relación o con el manejo de nuestros hijos. Pero él y yo no estamos bravos en el sentido de que yo me voy a vengar de ti. El amor sigue ahí. Lo que hay que hacer es acomodar las cosas para que todo siga de la manera correcta. Amén. Entonces es bonito sentir eso, ¿no? Que después de que antes tú sentías como algo como que no lo quiero ni ver a la cara, me quiero acostar en otra cama. Que se vaya para la sala. Que se vaya para la sala, que si él entra yo salgo. Esas cosas, eso era antes. Pero ahora sentir algo diferente es algo bonito y es algo hermoso cuando nosotros comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista que Cristo quiere que lo veamos. Amén. ¿Sí? Amén. O sea, podemos estar disgustados en algo, pero no, eso no está afectando el amor que yo tengo hacia Él, ni Él el amor que tiene hacia mí. Y cuando uno lo experimenta y uno se da cuenta, uno dice, bueno, esto es el momento. Así es. Y después ya las cosas se arreglan, ya el amor todavía se vuelve todavía más fuerte, más sólido. Entonces es bonito que nosotros aprendamos a eso, a valorar lo que realmente tenemos, no por ciertas cosas que de pronto entre él y yo no nos entendemos, quiere decir que el amor se acabó y que esto ya no funcionó y que somos incompatibles, de ninguna manera. Así es. Así no lo dice el Señor. El Señor antes nos dice, sean misericordiosos, bondadosos, con espíritu afable. Eso es lo que nos ha mandado el Señor. Entonces, en eso es que nosotros nos tenemos que centrar. ¿Qué es lo que nos ha mandado el Señor? A sentir esas cosas. Entonces, no, un problema no quiere decir que yo voy a dejar de valorar a mi esposo en las cosas que son bien importantes para mí. Él de pronto puede tener en su temperamento colérico ciertas actitudes que no me gustan, pero la mayoría de las cosas que él encierra es un todo a comparación de una pequeña cosa que él tiene. Amén. Entonces eso es muy importante, mis hermanos, que ustedes empiecen a centrarse en lo que Cristo quiere que pasemos al siguiente nivel. Amén. Amén. Que no nos quedemos estancados como si no hubiéramos recibido nada. Así Ya, es. como dice mi esposo, somos linaje escogido. Ya por ese punto de partida, ya nosotros tenemos que decir, ya no somos como antes. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí yo todas las he hecho nuevas. Y el Señor ha dicho, en este mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Amén. Primera Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Amén.
Amén. Léalo, mi hermano Fernando. Dice, dar gracias a Dios, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dar gracias en todo. Mis hermanos, si ustedes viven en una casita pequeñita, donde hay comidita, den gracias a Dios. Amén. Si ustedes viven en una mansión donde todo les sobra, donde ni se encuentran a veces porque es tan grande la mansión que toca llamar por el citófono para ver dónde está, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Tiene un carrito pequeñito pero le sirve para transportar, dele gracias a Dios. Tiene el último Tesla, dele gracias a Dios. En todo momento debemos dar gracias a Dios de todo lo que tenemos, mi hermano. Y es mucho lo que tenemos. Es mucho. Lo que pasa es que a veces, como vemos otros que tienen más, decimos, ay, como que nos faltan más. No. Démosle gracias de cada bendición que Él pone en nuestras manos. Y a los hijos que están acá, hijos, escuchen, valoren a sus padres. Valoren a sus padres. Valórenlos. Denle valor a ese papá y a esa mamá. No se olviden que esos padres dieron vida por ustedes. Tienen que valorar a sus padres, valórenlos mucho. Porque el día que hagan falta los van a recordar mucho. Pero que sean esos recuerdos de que usted honró, que usted le dio la posición a su padre y a su madre de lo que debía hacer. Así es de que valoren mucho a sus padres. Valoremos todo, mi hermano, que Dios nos ha puesto. Miren, les voy a contar algo que no sé si ustedes vieron la película Viven. Ustedes se vieron esa película de Viven. Era de un equipo de rugby que iba por los Andes y se estrelló el avión. El equipo iba completo y unos familiares acompañaban a ciertos jugadores y murieron muchos. Murieron en el primer golpe que se dio el avión. Murieron, creo que fueron 24 y que sobrevivieron otros, pero otros siguieron muriendo a través de las heridas y de todo porque no tenían dónde. Quedaron en los Andes, en puro hielo, en una montaña totalmente en la cordillera, separados, en una altitud, en un frío horrible. Entonces resulta y pasa que hay un muchacho ahí que se llamaba Fernando Parrado, que era uno de los jugadores de ese equipo. Ya él le tomaron un testimonio, yo escuché el testimonio de él, ya era un señor ya grande de lo que pasó ahí. Y él decía que de todo lo que vivió, miren cómo es la cosa, que de todo lo que vivió, él lo único que no aceptaba, o sea, que le dolía tanto, era el no haber valorado lo que su mamá y su hermana eran. Porque en ese avión iba su hermana y su mamá y ellas murieron ahí. Allá arriba en la montaña, las tuvieron que dejar porque las tuvieron que enterrar allá entre el hielo. Y él decía que cuando él llegó, cuando volvió a su patria y de todo y que estaba ahí, él decía que de todo lo que él vivió, o sea, desen cuenta, ellos vivieron 72 días sin comunicación y sin nada, sin comida, nada, allá, en esa montaña. Tuvieron que comer personas. Canibalismo, ellos cometieron canibalismo porque no se morían. Entonces tuvieron que comerse los muertos, las partecitas de los muertos para proteína. Entonces él dice que de todo lo que él vivió, que fueron cosas tremendas, lo que más le dio tristeza fue no haber valorado a su mamá y a su hermano. O sea, ustedes se dan cuenta, el tema del valorar a las personas es muy importante, mis hermanos. Valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, todos nuestros hermanos en Cristo. Valorar todo lo que Dios nos ha dado es importante en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque usted cuando valora, usted mismo toma valor. Amén. A medida que usted valora más a la gente, Dios lo valora más a usted. Es algo de linaje. El linaje se trata de eso. Cuando yo tengo un linaje de una sangre de Cristo en mí, ya a mí me cambia todo. Y ya mi linaje es mucho más allá de lo que se ve en el mundo. Por eso es que muchas veces nos vemos diferentes. Por eso es que a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero usted llega a algún lado y como que hay una espiritualidad como que se mueve, como que todo el mundo empieza a mirar así.
Algo pasa, ¿por qué? Llega ese linaje, se siente ese linaje, y eso es espiritual. Entonces nosotros como hijos de Dios en nuestras casas tenemos que vivir ese linaje de Dios. Un linaje donde tú valoras lo que es tu esposa, lo que es tu esposo, y se tratan de esa manera, con ese linaje, con ese respeto, con esa honra. Tenemos que empezar a valorar esos momentos, esos tiempos. Este valor se genera cuando tú le das más importancia a lo que es tu cónyuge que lo que tú eres. La palabra del Señor dice que nosotros tengamos en gran estima a los demás más que nosotros mismos. Amén. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a desvalorizar, no, al contrario, vamos a tomar más valor, porque cuando tú le das más importancia a la persona que tienes a tu lado, más de lo que tú, entonces eso quiere decir que tú vas a dar más para que esa persona se sienta feliz. Amén. Pero si al contrario sucede de que no, primero yo, segundo yo y a mí no me importan los demás, estás cayendo en egoísmo. Amén. Y eso no nos lleva a superarnos. Entonces, esa es una manera grande de alcanzar valoración. Cuando tú empiezas a valorar más lo de tu cónyuge que lo tuyo propio. Ahí empezamos a entender que es el verdadero amor, que es el verdadero sacrificio. Amén. Entonces, Hebreos 13:5. Terminamos con este versículo. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Léalo, mi hermano Javier. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. amén. Contentos con lo que tenemos ahora, porque Él no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Hay situaciones que vivimos en este país a veces, yo entiendo porque hemos pasado por todo eso, por ejemplo de documentación. A veces cuando no tenemos documentos a veces nos sentimos como Desvalorados. desvalorados, como que nos apartan, como que no podemos, pero no podemos porque no tenemos los papeles. Quisiéramos hacer esto, pero no podemos por los papeles. Uno siente eso. En esos momentos, valórense el uno al otro. Y ese valor va a hacer de que ustedes les den más importancia a eso, a lo que ustedes son como personas, a lo que ustedes son como familia, como matrimonio. Amén. Lo demás va a venir por añadidura, mi hermano. A su tiempo. En este país nosotros vivimos 13 años sin documentos por el proceso que nos tocó. Y sufríamos, claro que sí. Yo paraba en un semáforo y se me paraba un policía detrás y yo era nervioso ya, yo decía, Dios mío, que se vaya. Porque yo dije, ¿en qué momento me prenden las luces? Sí. No es así, ¿verdad? Ay, padre. Y ya cuando se iba, Señor. Amén. Uno vive esas cosas. Nosotros hemos vivido situaciones, mi hermano, donde a veces no hemos tenido para el mercado. Y a veces les digo, bueno, arroz y huevo. Tocó. Hasta criamos gallinas y nos daban 12 huevos a la semana. Ahí se ahorraba uno lo de los huevos. Amén. Valoremos todo lo que Dios nos da. Vivámoslo con alegría, vivámoslo con gozo. Las situaciones sí van y vienen, pero son tormentas que a veces pasan, que nosotros debemos entender que las situaciones muchas veces nos hacen crecer. Miren, las situaciones que vivimos en estos países, en este país y en otros países como en Europa, que viven en España, gente que ha emigrado a esos países, mis hermanos, esas situaciones nos hacen crecer como personas, nos hacen valorar lo que nosotros teníamos en nuestro país, ¿sí o no? Así es. Porque a veces nosotros decíamos, pero en Colombia, ¿cuándo hacíamos eso? No, allá teníamos libertad, en Argentina, ahí valorábamos todo lo que teníamos. Y ahora como no lo tenemos, es verdad. ¿No es cierto? Pero entonces valoremos lo que ahora Dios nos hace vivir. Por algún propósito, ustedes están aquí. Amén. Dios tiene propósitos que a veces no entendemos. A veces no entendemos los propósitos de Dios y a veces quisiéramos saber para dónde vamos. Pero nosotros hemos llegado al punto, nosotros a veces decimos,
¿y ahora qué? ¿A dónde es que vamos? ¿Dónde? A veces nos sentimos a veces hasta desubicados. Pero eso es necesario porque entonces ¿de dónde nos tenemos que agarrar? De Dios. Es la única salida. Y Dios es un misterio. Amén. Dios es un misterio. Amén. Que a veces hace cosas que no entendemos. Cosas como, por ejemplo, decir que a veces uno no piensa en obtener algo, pero Dios se lo pone de regalo. Yo a veces he querido, por ejemplo, una camisita azulita que quería, y Dios me la dio de regalo a través de una cliente que fui a atenderla, nueva, y de todo. Y ya son cosas que uno dice, pero ¿cómo pasó esto? Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Amén. Lo que no necesitas, Dios no va a hacer la fuerza. ¿Por qué? Porque sabe que no. Lo que tú necesitas para crecer, Dios sí te lo va a poner. Amén. Dios te lo va a dar. Entonces, mis hermanos, el valorar a una esposa, el valorar a un esposo te hace mejor persona. Amén. Te hace crecer. Cuando tú valoras a todo lo que tienes alrededor, todo lo que Dios ha puesto en ti, lo que tú le das valor a la esposa, no creerte más que tu esposa. No creer que porque tú estudiaste eres más que la otra persona. Amén. No, valorar a la persona no quiere decir cuántos estudios tiene, o qué posición tiene, o dueño de qué es. No, valorar a la persona es lo que es su ser. Ese ser que te hace sentir cosas diferentes a otra persona. Amén. Ese ser que es especial contigo de otra manera que otra persona no lo podría hacer. Las miradas. Por eso les decimos a los matrimonios, acaríciense. Agárrense de la mano. Acaricia a su esposa cuando llegue a su casa. Abrácense. Abrácese. Que no falte un abrazo en el día. Que no falte una cogidita de mano. Que no falte un decir, ¿cómo estás de linda hoy? Así esté recién levantada. ¿Cómo estás de linda hoy? Porque pensamos que la belleza es lo que nos muestran en las pantallas. Todo bien arreglado. No, la belleza ya la hizo Dios. Amén. Lo que pasa es que nosotros la hemos distorsionado a lo que quiere el mundo. Y de por sí, mis hermanos, la belleza es lo que tú ves en toda la creación de Dios. Amén. Tú ves unas cosas hermosas que uno dice, ¿cómo Dios hizo estos colores? Cuando yo voy de regreso a la casa de costa a costa, porque yo voy de costa a costa todos los días, cuando voy hacia la otra costa y está ese atardecer, oiga mi hermano, yo no sé si usted ha visto esos atardeceres, pero son unos colores que uno dice, pero ese color, ¿de dónde salió? Parece que le hubieran cogido con un lapicito. No, es el color que Dios hizo. Amén. El lapicito se lo inventaron después de haber visto ese color. Entonces, qué bonito es apreciar todo eso, qué bonito es valorar lo que Dios nos permite ver, lo que Dios nos permite compartir, vivir. Y si hablamos de todas esas cosas, nosotros mismos nos vamos a llenar en nuestra boca de estar hablando cosas bonitas y de estar dando gracias a Dios por todo. Sí. Cuando nosotros dejamos de ver las cosas de verdad y las vemos como simples, la vida se vuelve simple. Pero cuando empezamos a darle el valor a cada cosa que vemos en la creación, Dios hace que nosotros empecemos a decir cosas a nuestro esposo, a nuestros hijos, a los hermanos, a los amigos. Es algo bonito. ¿Por qué? Porque uno está viviendo en el medio que el Señor quiere que vivamos, en medio de sus maravillas. El hecho de que nosotros nos levantemos, de saber que mi esposo se movió en la mañana, que yo abrí mis ojos, yo le doy gracias a Dios, gracias Señor, porque mi esposo aún está vivo, porque tiene salud, porque estamos los dos. Entonces, pero muchas veces no se hace eso. Muchas veces no se dice o una caricia que se le dé a la esposa o un masaje que tú le quieras dar a tu esposo antes de levantarte. Qué bonito es hacerlo, porque ahí tú estás reconociendo que esa persona es importante para ti. Amén. No es solamente levantarse y decir, ay, buenos días, sí, ¿cómo? Y se levanta uno de la cama. ¿Qué es eso, hermanos? Somos esposos. Un besito. Un besito y un fraternal abrazo, como dice la palabra. El Señor nos dice unas palabras tan hermosas que cuando uno se pone a leer la Biblia y Él dice así, hijitos míos.
Si usted está abrazando más en la iglesia que en su casa, está grave. Tiene Está que grave. abrazar más a su esposa y a Claro su que sí. esposo. Y a sus hijos. a Decirse en cosas bonitas, mi amor, hoy vamos a tener un día espectacular, hoy es un día maravilloso. Amén. Y apreciemos, mis hermanos, apreciemos todo lo que... Miren, algo de lo que nosotros vivimos cuando vinimos a este país. Mi esposa no había viajado en avión y ella no conocía el mar. Y fue algo muy especial para mí el hecho de que ella viajara conmigo en avión por primera vez y conociera el mar cuando yo estuve con ella ahí. No había visto el mar. Y eso es algo muy lindo. Entonces, todos esos momentos que ustedes vivieron al principio, todos esos momentos de enamoramiento, ustedes tienen que empezarlos a apreciar y a valorar de que Dios les dio esos momentos fue para que se cuidaran toda la vida hasta su muerte. Amén. Así es de que valoremos, mis hermanos, la vida, valoremos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Démosle ese valor de linaje escogido por Dios. Amén. Amén. Amén.